Vamos a hacer una oración para comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y tu providencia. Te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más en esta noche. Pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad. Pedimos que nos protejas en cada momento, que te glorifiques, Señor, con tu sangre preciosa. Pedimos que selles y bendigas todo nuestro ser, todos los instrumentos que utilizamos. Pedimos, Señor, que selles con tu sangre preciosa las ondas, estos aparatos, los hogares y las familias de cada uno de estos hijitos tuyos. También, Señor, te suplico que te glorifiques en tu iglesia en estos tiempos de prueba. A ti, Madrecita María, te pedimos que nos cubras bajo tu manto. Pedimos que cubras bajo tu manto las familias de cada uno de estos hijitos tuyos, para que se realicen en todos los designios del Señor, para que en todo se cumpla la santa voluntad de Dios. Pido, Señor, que no tengas en cuenta nuestros pecados para hacer la obra que tú deseas en nosotros, empezando por mí. Pedimos, Señor, perdón a nombre nuestro y a nombre de todas las criaturas, por todas nuestras formas en que aún te entristecemos, por todas nuestras infidelidades, por todas las formas en que te ofendemos, Señor. Te pedimos perdón por ello. Invocamos a nuestros santos ángeles custodios, para que sean ellos quienes te ofrezcan todos y cada uno de nuestros actos y oraciones. Santísima Virgen María, te pedimos en cada momento tu bendición y tu protección. Te pedimos que nos concedas las gracias que vamos a necesitar en este proceso de consagración para poder ir poniendo en práctica todas las cosas que el Señor nos va enseñando, que tú nos vas enseñando a través de la iglesia, a través de los santos, a través de la palabra de Dios, que podamos tener la gracia de renunciar cada vez más a nosotros mismos, al mundo y a todo lo que nos quiere apartar del Señor. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar ya con la primera lección. Seguimos en espíritu de oración. Por eso no le pedimos aún la bendición al Señor o a la Virgen, porque estamos con ellos y en ellos. Y como les dije desde el principio, este proceso de preparación es un entrar en María, un entrar en el mar de la divina voluntad, un entrar en ellos, entrar en Jesús y en María. Es un entrar en Jesús, y por eso todo lo debemos hacer en oración, en una actitud de humildad, de reconocer que pues por nosotros mismos no somos nada, no podemos nada, que por nosotros mismos necesitamos siempre pues la asistencia del Espíritu Santo, que por nosotros mismos lo único que podemos hacer es pues fallarle al Señor, ¿no? Y si Él no nos asiste con su gracia, pues caer también en las artimañas del enemigo, caer en las cosas de este mundo. Entonces, como ustedes, de pronto los que no han hecho la preparación no lo saben, pero los que ya la han hecho sí saben que la primera parte es como el estudio del mundo, conocer más al mundo. ¿Para qué? Para despreciarlo, para aborrecerlo, podríamos decir como para pisotearlo, para que nuestra alma esté por encima de las cosas de este mundo, ¿sí? Como dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces el mundo es para vencerlo. El mundo no es para coquetearle, ni para servirle, ¿sí? Este mundo en el que estamos no es para que vivamos sirviéndole a este mundo, tampoco es un mundo mucho menos para que lo amemos, ¿sí? Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando dice: el que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Y además que es un mundo que como nunca pues se ha hecho atractivo, seductor y astuto. Debemos renunciar al espíritu del mundo. Entendamos eso en el lenguaje pues bíblico, en el lenguaje de Dios, en el lenguaje de la iglesia. El mundo no es el planeta Tierra.
Sí, el mundo, cuando hablamos de mundo se refiere como a todo ese sistema de artificio, de vanidad, que está fundamentado, que está basado en la soberbia humana, que está basado en el orgullo, que está basado en el amor al dinero y por lo tanto en el amor de sí mismo, sobre todo, porque el mundo no es el planeta Tierra. El planeta Tierra es, digámoslo, pues uno le dice el mundo al planeta, ¿no? Pero por eso digo, en el lenguaje bíblico entendamos eso, que el mundo se refiere a ese ambiente anticristiano. Dice, como hijos y esclavos de María debemos renunciar a ese conjunto de personas, doctrinas y obras que bajo la dirección de Satanás se oponen al reino de Cristo. Entonces eso viene a ser el mundo. Siempre la Iglesia nos ha enseñado que el mundo es uno de los tres enemigos del alma. Pero hoy en día pareciera que ya no es un enemigo, sino un amigo. Y ya muchos, ya dentro de la misma iglesia, es como, incluso yo lo he visto en algunos altares, como si hiciéramos a un lado al crucifijo, a Jesús crucificado, que representa precisamente el segundo fiat, la redención. El crucifijo que viene a representar nada más y nada menos como la puerta de entrada hacia la eternidad. O sea, pues, ahora no es el tema, porque hablar de Jesús crucificado pues da para, no para un tema o una charla, sino para toda una vida de estudio y de profundización, porque como han dicho varios santos, el libro donde está toda la ciencia de Jesús crucificado, el libro de cielo, podríamos decir, es el libro divino que es viva, que es vida, que es perfección, que es amor hasta la entrega total. Entonces muchos ya quitan a Jesús crucificado y en cambio ponen el mundo, el planeta Tierra ahí, que viene a representar eso, como el amor a esta vida, el amor a lo material, a la comodidad, la casa fraterna de la que se habla ahora, ¿no? La casa común, la casa que tenemos que cuidar todos, entonces la naturaleza, ¿sí? Los animalitos, el aire, el mar. Entonces ya muchos piensan que lo importante no es llegar a ese otro lado, o sea, la salvación eterna, como pasar el puente y cruzar el velo de la materia, sino que lo importante es esto aquí, de lo que yo tanto hablo, ¿no? Es la mentalidad del hombre moderno y posmoderno, que es vivir en función de esta pequeña franja de la realidad, como vivir en función de la materia, como vivir en función de las cosas que atañen solamente al cuerpo. Entonces se llama mundo a ese ambiente anticristiano que se respira entre las gentes que viven completamente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra. Entonces cada uno tiene que ir viendo eso, ¿no? Hasta dónde yo vivo así. Porque muchas veces nosotros decimos creer, o somos creyentes, tenemos algo de fe, pero en la práctica muchas veces vivimos como ateos, ¿no? Por eso se llama el ateísmo práctico. O sea, en la práctica somos ateos muchas veces porque vivimos más comprometidos con las cosas del mundo que con las de Dios. O sea, hemos crecido ya en esa cultura, en ese ambiente, del que solo con la gracia de Dios podemos salir. Por mí mismo no puedo. O sea, por nosotros mismos es fuerte, es difícil. Es algo que humanamente es imposible. Por eso se habla de la gracia, de lo sobrenatural, de la ayuda divina. Por eso es tan importante creer en un Dios que actúa, que sí puede. Dios es capaz, solo Dios es capaz. Hay un lema, incluso hay una comunidad que tiene mucho ese lema de Dios es capaz. Él sí es capaz, nosotros no. Nosotros no somos capaces. Yo no soy capaz de vencer ese mundo, porque hay cosas de ese mundo que me gustan, hay cosas de ese mundo que me atraen mucho, hay cosas de ese mundo que de pronto ya están tan metidas en mí
que no puedo concebir mi vida sin esas cosas, sin esas costumbres, sin ir a ciertos lugares, cosas muy sutiles, como ese estar acostumbrados muchas veces a poner la confianza en el dinero. Y yo pensaba en eso, creo que anoche en un momento pensaba eso, o sea, el Señor, ¿por qué permite que, por ejemplo, el dinero no nos rinde? Y el dinero es como algo fugaz, como ilusorio. Y el Señor nos va mostrando eso, que el dinero no es digno de confianza, que el dinero es algo vil, que el dinero es algo muy pasajero, que es algo como muy inestable, como muy, por muchos, así tuviera uno mucho dinero, así tuviera uno mucho dinero, es algo muy indigno de depositar nuestra confianza en eso. Y cuando uno, por ejemplo, nosotros usamos ese término, ¿no? Tal persona es digna de confianza, o le pongo fe a tal cosa, ¿sí? Entonces resulta que nuestra confianza y nuestra fe son algo valioso, como para estarlo poniendo en cualquier cosa o en cualquier criatura o en cualquier porquería o en cualquier tontería o en cualquier persona. Entonces la fe de una persona y la confianza de una persona es algo tan valioso que solo deben ser puestas en el único Dios verdadero, en el Dios vivo. Pero qué tristeza y qué vergüenza con ese Dios vivo y verdadero cuando nosotros ponemos la confianza, no solo la confianza y la fe, sino muchas veces la alegría, el contento, el descanso en esas cosas. Entonces mucha gente está contenta cuando tiene platica, cuando tiene abundancia, cuando tiene la barriga llena, o cuando tiene amigos, cuando tiene placeres, cuando tiene cosas de aquí abajo. Pero si le llegan a faltar esas cosas, entonces viene la depresión, viene la insatisfacción, la incertidumbre, la desesperanza, hasta que muchos se suicidan. Y eso cada vez peor, ¿no? Como estos días hay por ahí circulando mucha información que lo lleva a uno a pensar en lo vana. Siempre, como dice la palabra de Dios, ¿no? El mundo es eso, vanidad de vanidades. Entonces resumamos en eso, ¿qué es el mundo? Vanidad. Entonces cuando hablamos de vanidad muchas veces lo entendemos como el maquillaje, ¿no? Como querer vernos bonitos y las mujeres y la moda. Y resulta que no, vanidad es muchas cosas más. La vanidad es como tomarse la vida muy superficialmente. O sea, lo vano es quedarse uno con como lo he dicho muchas veces, como con la cáscara de las cosas o la fachada, con la apariencia. Y que cuando vivimos de la apariencia, es cuando vivimos de lo material, de lo que perciben nuestros sentidos, no de la esencia, no de la sustancia de las cosas, no de la verdad, de la realidad y del misterio que encierra cada cosa. Ojo con eso, el misterio que encierra cada cosa, cada persona. Las cosas que Dios ha puesto en toda la creación encierran un misterio de amor infinito. El misterio de su voluntad está en cada flor, en cada átomo de luz del sol, en el movimiento de las olas del mar, en cada grano de arroz que nos comemos diariamente. En todo hay un misterio de amor de Dios para mí. Y mucho más en las personas. ¿Qué decir del gran misterio de la iglesia? ¿Qué decir del gran misterio que es la Santísima Virgen, que es la palabra de Dios, etcétera? Cada uno de nosotros es un misterio. Por eso el que tiene fe, ese mysterium fidei, el misterio de la fe, a través de la fe se le van develando esos otros misterios. Va descubriendo lo que hay detrás de cada cosa, ese amor de Dios presente en cada cosa. Pero el que no tiene fe, no. Vive tan en la superficie que piensa que en la vida no hay misterios, que ya todo está ahí, que ya todo está dicho, que ya todo está ahí para conocer. Y ahorita ya están metidos no solo en la ilusión de lo material, sino en la ilusión de lo digital. Y lo que decía de que mucha información circulando por ahí es del grado de superficialidad en que vive ahorita mucha gente con esa ya que se ha vuelto una nueva adicción y un nuevo vicio, que es estar buscando el reconocimiento de la gentecita, ¿no? El reconocimiento humano a través de los likes.
Entonces pensaba yo en eso, ¿sí? O sea, que como hacer un meme, no sé, un dibujo, alguna cosa que expresara como a Jesús haciendo así. O sea, no me está gustando esto. O sea, está poniendo el dedito de él abajo. ¿Por qué? Porque ese es un mundo de pura mentira. Entonces muestran videos muy, muy buenos en que le da a entender a la gente que está metida en ese mundo, que está viviendo de una máscara, se está poniendo una máscara ante la sociedad. Y escuchaba por ahí de una señora que enseña cosas de formación, de educación en los colegios, que decía que se había encontrado una muchacha que tenía como 1 millón de seguidores y, mejor dicho, ganando mucho dinero con eso, con Instagram y viajando por todo el mundo tomándose fotos, y era una influencer, ¿no? Que ahorita es como una nueva profesión de ese mundo de vanidad que tenemos que despreciar cada vez más, de ese mundo que se ha vuelto cada vez más malo, así de sencillo, cada vez más malo. Como hay un momento en que el Señor le muestra a Luisa Picarreta eso: ¿qué opinas tú del mundo? Algo así le pregunta al Señor, y Luisa le dice: ¿quién puede hablar, quién puede decir sobre la maldad de este mundo y la fealdad de este mundo? Claro, como ella conocía a Jesús y lo conocía de una profundidad muy, muy especial, pues al conocer al Dios del amor, tan profundo, tan verdadero, tan real, pues ahí sí uno que está ¿cómo dijera yo? Tan untado de este mundo, y lo percibe uno como algo despreciable. Entonces, ¿qué serían los santos? Lo hallaban bajo sus pies, como barro. Entonces, ¿quién puede hablar eso de lo feo que se ha vuelto el mundo? O sea, de lo superficial, de lo estúpido, de lo traidor, de lo pérfido, de lo sanguinario, cruel, duro, artificial, oscuro. Pero está disfrazado de todo lo contrario. ¿Cómo está viendo la gente al mundo? Bonito, chévere, atrayente, divertido, ¿no? Ay, la diversión. Pero si penetramos dentro de ese mundo con los ojos de la fe y a la luz del Espíritu Santo, vamos a descubrir eso, que es un mundo que se podría comparar con la casita de Herodes, ¿no? El palacio de Herodes, cuando nuestro Señor estuvo ahí. Acuérdense de la película de la Pasión, que el Señor ni siquiera lo volteó a mirar. O sea, es un mundo que, meditemos en eso, es un mundo que se está haciendo cada vez más indigno de la mirada de Dios. Porque Dios es muy santo, muy puro. Entonces eso, entre más nosotros vivamos de acuerdo a ese mundito, eso, también nos vamos volviendo como indignos y más bien despreciables a los ojos de Dios. Entonces, lo que estaba diciendo, esta muchacha influencer por Instagram, llega un momento en que le confiesa a esta señora que su vida era un desastre, ¿sí? O sea, deprimida, con muchos problemas de amor, mal con su pareja, con el papá muriéndosele, bueno, no me acuerdo qué más, por ahí enferma de alguna cosa. O sea, con su vida mal, muy mal, desbaratada. Pero allá, en la fotico, feliz, como si estuviera feliz, como si estuviera contenta, como si estuviera relajada. Y eso. Entonces muchos muestran y están proyectando una visión que es una máscara para ganar likes, pero detrás su vida real es todo lo contrario muchas veces. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿Qué nos debe llevar a pensar eso? Pues eso, que a conocer ese mundo que cada vez, como he dicho, se está volviendo cada vez más falso, cada vez más vano, más superficial. Y el Señor desprecia y aborrece todo eso porque Él es la verdad. La verdad. Es un mundo que se está volviendo cada vez más hipócrita. Y lo que yo he dicho varias veces, nosotros en este proceso pasamos por eso. Yo mismo he pasado por eso, por ser un hipócrita. Porque muchas veces, y precisamente este proceso de preparación a la consagración total a Jesús por María en la divina voluntad,
es para que nosotros superemos eso, o sea, que como que logremos eso que no hemos logrado en mucho tiempo, que logremos como una unidad interior que nos ayude a superar esa división interior que hay en nosotros, ¿no? División interior, y hasta que podamos decirle al Señor, como le decía alguna santa, me entrego a ti, Señor, con un corazón indiviso, o sea, unificado. Pero díganme ustedes si no es cierto. Cada uno contésteselo, no me contesten a mí. Cada uno contéstese hasta dónde tiene un corazón que por un lado lo tira algo en él, en su alma, en su interior, lo jala hacia arriba, el cielo jala hacia arriba, pero algo dentro de mí jala hacia abajo, dividido. Algo dentro de mí suspira por lo espiritual, por la santidad, por la entrega, por el servicio, por ir adquiriendo virtudes, por trabajar seriamente por el reino de Cristo, ¿sí? Como por vencerse a sí mismo. Pero por otro lado, también algo dentro de mí siempre tiendes eso, a lo egoísta, a lo fácil, a lo vil, al placer, a la diversión, a desear esas cosas que el mundo desea, a desear comer esas algarrobas de los cerdos todavía. Espero que estén entendiendo todo esto. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo sobre el mundo es el ambiente anticristiano que se respira, o sea, es una atmósfera, es un ambiente que se respira entre las gentes que viven completamente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra. Entonces Dios sabe que en el cumplimiento de nuestros deberes sí tiene que haber alguna entrega a las cosas de la tierra, por ejemplo, para los que somos padres de familia, pero no es por completo. Por eso aquí está hablando de eso, como una consagración a esas cosas, o sea, una entrega total en que ya se me convierte a mí el trabajo en un ídolo, en una esclavitud, el dinero, etcétera, etcétera. No, ya tiene que haber un equilibrio, un orden, sobre todo aquí adentro en los afectos, en que yo puedo utilizar esas cosas, trabajar, etcétera, incluso gozar muchas veces de esas cosas sanamente, pero todo referido a Dios, o sea, todo en el orden de Dios, ¿sí? Todo esto me viene de Él, Él me lo da, yo le devuelvo esa gratitud, ¿sí? Lo reconozco, es muy diferente. Este mundo se manifiesta en 4 fórmulas principales. Las falsas máximas, en directa oposición a las del Evangelio, burlas y persecuciones contra la vida de piedad, la honestidad, el pudor, las normas morales y las leyes santas. Placeres y diversiones cada vez más abundantes, refinados e inmorales, sacrificando muchas veces el descanso, la salud y el mismo dinero indispensable para las necesidades más apremiantes de la vida. Escándalos y malos ejemplos casi continuos en los medios de comunicación, noticias, películas, novelas, conversaciones, música, chistes, etcétera, etcétera. Todo esto es de San Luis María de Montfort, ¿no? Esta parte que estamos leyendo aquí. Ahora sí que se podría decir de los escándalos, que es algo que el Señor, como dice, al que escandaliza más le valdría que le ataran una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran al fondo del mar. ¿Qué quiere decir un escándalo? ¿Qué es un escándalo? Un escándalo es algo que se convierte en un motivo para que otros pequen. Un algo puede ser una palabra, un mal ejemplo, una forma de vestir, cualquier cosa, una actitud que yo tenga. Entonces cada uno mire eso, o sea, hasta dónde, sobre todo los que somos padres de familia, muchas veces sin darnos cuenta podemos estar escandalizando a nuestros hijos, o los hermanos mayores a los hermanos menores. ¿Qué decir de los que tienen, de los gobernantes, de los personajes públicos, ¿sí? Entonces vivimos en un mundo ya escandaloso, o sea, es un mundo que todo el tiempo está convirtiéndose en motivo para que la gente peque más, ofenda más a Dios, ¿sí? Para que muchos, siguiendo esos malos ejemplos, piensen que eso es lo normal.
Entonces eso es gravísimo lo del escándalo, porque es como no solo un faltar a la caridad, sino un ayudar en vez de ayudar a salvar a los otros, le estamos ayudando es a condenarse, a hundirse, a embadurnarse más en las cosas de este mundo. Es como si yo en lugar de ser luz en el camino de otros me convierto en tinieblas. En lugar de ser una guía para otros me convierto como en un hueco en el camino. Entonces hoy en día cuánta gente no vive haciendo eso, ¿sí? Pero por montón, por montón. Entonces cada escándalo va a recibir eso, va a recibir su justo castigo, aquí o en la otra vida. Entonces el mundo se caracteriza por eso, como nos dice aquí, falsas máximas, burlas y persecuciones, cada vez peor, ¿no? Entonces vivimos en un mundo para que eso, conozcamos lo más para yo empezar como a... Y ahora que con todo lo que está pasando y viene, cada vez tenemos que ir tomando más esa posición de o soy del mundo o soy enemigo de este mundo. Por ejemplo, ahora con el tema del pinchazo, ¿no? De la vaina esta experimental, que se está recibiendo ahí un carnet que me acredita a mí como miembro de ese mundo, para poder seguir perteneciendo a ese mundo y seguir viviendo en ese mundo, ¿sí? Porque si no me la pongo tal vez me muera, entre comillas, supuestamente, ¿no? Que todo eso está lleno de plagadas y de mentiras y de falsedades. Entonces, es una forma en que se está también cada vez como cerrando ese círculo de los que son del mundo, y los que no quieran pertenecer a ese mundo van a ir quedando, o vamos a ir quedando, gracias a Dios, cada vez marginados de ese mundo. O sea, nos van a ir excluyendo, ¿sí? A los creyentes, a los que no quieran aceptar ese sistema. Por ejemplo, es muy importante ver hacia dónde va esto. Cuando se habla de la marca de la bestia, siempre se habla que es un admitir, es un aceptar, es un adorar, es un postrarme ante una atmósfera, ante un espíritu, ante una forma de vida que es opuesta a Dios, que es opuesta al Evangelio. Entonces por eso merece una condenación eterna, porque es gravísimo. Pero hacia allá nos están direccionando y sin darnos cuenta. Entonces las multitudes, las masas, ya les fueron a través de mucho tiempo, de muchos siglos, podríamos decir, le fueron creando una mentalidad tal que fueran muy fáciles de manejar, como marionetas. Entonces hoy en día muchas de estas marionetas, creyéndose libres, no se están dando cuenta que su misma forma de pensar y de vivir ha sido, que eso es la reingeniería social, o sea, ha sido diseñada por otros. ¿Y qué otros son esos? Los enemigos de Cristo, no son cualquier otros, es gente muy mala. Y resulta que esa gente muy mala ha diseñado una forma de vida para esas multitudes, para el mundo en general, que era la que ellos querían y que era la que el mismo demonio quería que la gente pensara y viviera de esa manera. Entonces los que diseñaron esa forma de vida y de pensamiento que se maneja en esta sociedad actual, es como alguien que quiere envenenar a otro, ¿no? Obviamente él mismo no se toma ese veneno, sino que lo envenena al otro, pero él no se lo toma, lógicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vienen envenenando a la sociedad? Con todo lo que lleva a la muerte: el aborto, ideología de género, homosexualismo, ¿sí? Métodos de planificación, venenos en los alimentos, ¿sí? El crear todo un ambiente ya no de vida, sino de eso, del artificio, de lo digital, de los aparatos, porque todo eso tiene que ser muerte. Tarde o temprano vamos a ver los frutos de toda esa cultura de artificio en la que vivimos, etcétera, etcétera. Entonces son una cantidad de venenos que vienen ellos botándole a la humanidad, pero ellos no se toman eso. ¿Cómo así? Estas familias no admiten allá en su, digámoslo así, como en su clan, o en su tribu, en su genealogía, como lo quieran llamar, en sus familias no admiten ni homosexualismo, ni aborto, ni drogadicción, ¿sí? Ellos sí se cuidan, ellos sí tienen hartos hijos, y son todos estos Illuminatis y judíos masónicos, etc. Entonces miremos en qué mundo estamos. O sea, esto lo decía San Luis María de Montfort hace como 200 años, entonces ¿qué diremos ahora?
Ese mundo se va a caracterizar eso, cada vez más por perseguir lo bueno, por burlarse de lo bueno, de lo santo, de lo real, de lo que sí es, de lo que sí vale la pena. Por eso es un mundo que se burló y se sigue burlando nada más y nada menos que del mismo Señor Jesucristo. Entonces se van a burlar de nosotros, si es que ya no lo han hecho. Nos van a perseguir, ese mundo. Entonces es un mundo del que yo tengo que... Por eso el Señor dice, no lo saques del mundo. Pero sí, sácanos el mundo del corazón. Repito eso. No nos saques del mundo, pero sácame el mundo de dentro de mí. ¿Sí? O sea, yo puedo vivir acá, mi cuerpo está acá, en ese ambiente, en ese mundo, puedo entrar a sitios, hablar con gente, etc. Utilizar estos medios. Pero ese mundo yo lo tengo que cada vez sacar todo lo que hay en mí, dentro de mí, en mis afectos, en mis pensamientos, en mis decisiones, etc., que le pertenece a ese mundo. Entonces, para los que no me lo han escuchado, se lo repito, hay un momento en que el Señor le dice a los apóstoles, vámonos de aquí, ya viene el que gobierna este mundo, les dice. Pero dentro de mí no hay nada que le pertenezca a Él. Ojalá nosotros pudiéramos llegar a decir eso. Entonces cada uno pregúntese eso. ¿Qué hay en mí que le pertenece al demonio? Que le pertenece a ese príncipe de este mundo. ¿Qué cosas hay en mí que hace que yo sea como uno de este mundo? Otro más de este mundo. O sea, un mundano. Y ojo con esto que voy a decir que es muy importante. Y no lo enseñan casi en ningún lado. Lo que hace que algo sea mundano, como una actividad, un tomarme algo, un hacer algo, un trabajo, es la intención. O sea, cuando yo hago las cosas solo con el fin de agradarme a mí mismo, eso es mundano. O sea, cuando yo hago algo solo con el fin de agradarme a mí mismo, con esa intención de complacerme a mí mismo, estoy actuando como un mundano. ¿Sí ves lo tenaz que es? Y resulta que es que todo el tiempo nosotros vivimos así. Entonces, por eso, aunque tengamos nombre de cristianos o de católicos, en la práctica muchas veces somos mundanos. Por eso es tan importante toda esta formación, porque el cambio tiene que ser, y San Pablo ya lo dice, es un cambio en la mentalidad. Solo así puedo llegar a ser un verdadero cristiano, cuando cambie de mentalidad. Y un cambio de mentalidad tremendo es eso, cuando se conoce la doctrina de la divina voluntad, porque es ahí, a la luz de estas verdades, que el alma puede comenzar a vivir seriamente en un hacer todo para agradarlo a Él, que es como el orden, como dice por ahí una española que me gusta escucharla porque enseña muy sencillo pero con mucha profundidad lo de la divina voluntad, en un canal que creo que se llama Un Café con la Divina Voluntad. Y ella dice eso, es como darle la vuelta a la tortilla. Entonces nosotros aquí le diríamos darle la vuelta a la arepa. Entonces nosotros hemos venido viviendo de un lado al revés. Y el Señor tiene que darnos la vuelta. Yo lo ponía como un ejemplo como de un guante. Nosotros somos como un guante con la forma de Dios, pero estamos al revés. Nos tienen que poner al derecho. Y ponernos al derecho es que yo deje de vivir para el yo y empiece a vivir para Dios. Eso es súper importante y lo repetiré muchas veces, eso que acabo de decir. Porque en eso se caracteriza el mundo y lo mundano. El espíritu del mundo, en eso se resume. ¿Quiénes son los mundanos? Los que viven para sí mismos, para satisfacer el yo. ¿Cuándo actúo yo como un mundano? Cuando vivo para satisfacer el yo. Y vuelvo y repito, estamos cayendo en eso diariamente porque es que nos formamos así, nos acostumbramos a eso, entonces tenemos que desacostumbrarnos, que ahí está lo difícil, porque si hay algo difícil de cambiar son las costumbres, ¿no? Y como lo he dicho, lo repito, las costumbres es algo tan importante que la Iglesia enseña que el Papa es ex cátedra cuando habla en materia de fe y costumbres. O sea que cuando nos cambian una costumbre, nos están cambiando la sociedad. Cuando cambian las costumbres, está cambiando la humanidad. ¿Se imaginan eso? Entonces, claro, una humanidad, una sociedad de costumbres paganas, mundanas, pues es una humanidad y una sociedad mundana. Una familia de costumbres malas, pues ¿qué es? Una persona de costumbres mundanas, paganas, ¿qué es? Entonces, ahora una persona con costumbres cristianas, santas,
Entonces nosotros tenemos un revuelto todavía de costumbres del mundo y de costumbres ya que vamos católicas. La costumbre de rezar todos los días el rosario, por ejemplo, eso va santificando un alma y una familia. La costumbre de ir a misa, la costumbre de ir al Santísimo, la costumbre de leer la Biblia, todo eso se nos deben volver costumbres cada vez más. Entonces, una costumbre es aún más que un hábito. Una costumbre santa y buena me va generando a mí virtudes. Entonces podríamos, al hablar del mundo, hablemos de eso, a costumbres mundanas, paganas, de las que estamos invadidos. Vemos que, por ejemplo, de qué manera estamos acostumbrados a celebrar la Navidad. Meditemos en eso. ¿De qué manera estamos acostumbrados a celebrar la Navidad? De una manera católica, cristiana, una manera mundana, pagana, materialista, en que se busca complacer el yo. Y resulta que en el catecismo dice que nosotros debemos llegar a acostumbrarnos a Dios, que costumbre no es rutina, ¿no? Acostumbrarse a Dios, eso es muy profundo, porque yo acostumbrarme a vivir en Él, o sea, que se me haga normal, natural, que se me haga como un alimento cotidiano, vivir en Él. A eso estamos llamados, hermano. O sea, acostumbrarme a estar amando a Dios. Por ejemplo, se imagina uno ir adquiriendo esa virtud, la virtud de estar amando a Dios en todo lo que hago. Eso sí es algo. Ese tipo de costumbres nos van a ayudar a vencer este mundo. Acostumbrarme, por ejemplo, a la mortificación. Que se me vuelva una costumbre mortificarme en cosas pequeñas, invisibles, que nadie las ve. Que se me vuelva una costumbre hacerme contra mí mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, que se me vuelva una costumbre dominar ciertas cosas pero no, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, bueno, no sé ustedes, pero digo como en general, incluyéndome yo también ahí, estamos acostumbrados a lo contrario, a complacernos, a satisfacernos, a comer bien, a tomar lo que queremos, mejor dicho, a vivir como sometidos en una obediencia al cuerpo, a la carne. Y tenemos que vencer eso, tenemos que empezar a acostumbrarnos a lo contrario, acostumbrarnos como al desprecio de sí mismo, a ser más duro con uno mismo. Placeres y diversiones, ¿qué se puede decir de eso hoy en día? Yo ya he hablado de eso, una cultura del entretenimiento, de la diversión, de todo lo que saca al alma de sí misma. Precisamente San Luis María de Montfort hay una parte de una oración en que dice: ¿dónde me hallaba cuando no estaba en mí? O sea, ya desparramados. ¿Sí? Entonces eso es una costumbre en este mundo, en esta cultura, vivir desparramados, ¿sí? Vivir con los sentidos desparramados afuera, entretención, diversión, alimentando todo el tiempo, no alimentando, sino al contrario, como dejando el alma raquítica, sin alimento, por vivir allá afuera, esclavos de los sentidos. Ahí tengo una parte de una canción que dice: despierta, oh alma, por tener tus sentidos tan alerta al mundo del afuera, tu interior se ha dormido. Has olvidado que eres un motín precioso, un valor que nunca se acabará, un alma que por siempre existirá. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos un motín, o sea, un tesoro por el cual hay una guerra. Acuérdense que los motines era como ese tesoro por el que había una guerra. Ambos bandos querían ese motín, que puede ser, eran tierras o mucho oro, un tesoro, lo que sea. Entonces nosotros somos ese motín del planeta Tierra por el que hay una guerra tremenda, desde hace siglos, en todo el universo. Y se nos ha olvidado que somos eso, que somos valiosos, que somos un tesoro por estar allá afuera, allá, entretenidos. Y cada vez más, ¿no? Las generaciones de ahora, ¡ay, qué divertido! O sea, lo que sea entretención, diversión, recreación, información, todo eso hace que el hombre viva allá, como no centrado, no recogido
Entonces no hay vida espiritual, no hay vida interior y por lo tanto no se encuentra con Dios. Que Dios es espiritual, Dios está aquí adentro. Entonces, claro, que ¿quién sale ganando ahí? El demonio, que quiere que el hombre no se salve, no encuentre a Dios para que no sea santo y no lo pueda vencer. Se mete en el alma, mire, ese espíritu del mundo se mete en el alma, sobre todo por mi falta de donación a Cristo. Eso que dice acá es muy importante. Entonces, ese mundo que está allá afuera, yo lo dejo entrar en mí por mi falta de entrega a Cristo. Lo que estoy diciendo, precisamente por vivir allá afuera esclavo de los sentidos. Por mi falta de donación a Cristo que hace que mi voluntad fluctúe entre el bien y el mal. Así como vivimos, ¿no? El Señor se lamenta mucho de eso, de la inconstancia de las criaturas, de la falta de decisión de las criaturas, de la falta de firmeza. No somos firmes, ¿no? A veces ni siquiera un día sí, un día no, podríamos hablar de minutos, de segundos casi. Una hora sí, una hora no. En un momento a mí me ha pasado eso muchas veces, un momento tengo yo como unos pensamientos súper elevados, divinos, celestiales, y al momentico estoy pensando todo lo contrario, porquerías del infierno. Entonces me doy cuenta yo de eso, que es cuando estoy allá arriba, es pura gracia divina. Pero si Él como que me deja, el Espíritu Santo como que, mira lo que, te crees, porque es que es peligro, el Señor permite eso para que uno no le crezca el orgullo y la soberbia, que uno diga, no, mire yo, como si uno dijera, mire yo lo que pienso es porque ya mejor dicho yo soy un santo. No, pues santo, mire, al segundo, mire lo que usted es capaz de, no solo de pensar, sino de hacer, de desear, de querer, si yo te dejo por un instante. Y el Señor hace eso en su pedagogía, como si Él se escondiera. Te voy a dejar solito a ver de qué eres capaz. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio? Sin mí nada podéis hacer. No, pero si hay algo que podemos hacer sin Él, el mal, destruir, acabar en la tierra, destruir nuestra propia vida, nuestra alma, destruir las familias. Eso es lo que está haciendo el hombre. No es eso lo que está haciendo, no es eso lo que estamos palpando en esta sociedad. Pero el hombre es tan estúpido en esa soberbia, está tan ciego en esa soberbia, que está viendo una humanidad que va hacia el hueco y cree que no, estamos muy bien, mejor dicho, como si estuviéramos mejor que nunca porque ya manipulamos la materia, hacemos estos aparaticos, volamos, llegamos, que la ciencia, que la tecnología, entonces estamos muy bien y no se da cuenta que es más infeliz y miserable que nunca por la soberbia. Como alguien que se cree muy listo y resulta que está más engañado que cualquiera. Así está el hombre. El hombre hoy se cree muy listo, ¿sí? Se cree muy, muy audaz, se cree más inteligente ya que el mismo Dios, prácticamente, y resulta que está más ciego, más embrutecido y más esclavizado que nunca. Entonces ese espíritu del mundo se mete en mí por mi falta de donación a Cristo, que hace que mi voluntad fluctúe entre el bien y el mal, y entonces seré cristiano del montón, pero no seré de Cristo. Y bajo la apariencia de mi fe estaré pegado al espíritu del mundo, y en mi interior, entre Cristo y el mundo, habré hecho, aunque sea inconscientemente, mi elección por el mundo. Tenaz. Jamás ha estado el mundo tan corrompido como en la hora presente, porque jamás ha sido tan astuto, tan prudente a su manera. Repito, jamás ha estado el mundo tan corrompido como en la hora presente. Y vuelvo y repito, esto lo dijo San Luis María de Montfort hace como más de 200 años. Jamás ha estado. Entonces el mundo sí avanza, pero en maldad, en corrupción, en estupidez. Jamás ha estado el mundo tan corrompido como en la hora presente, porque jamás ha sido tan sagaz, tan prudente a su manera, ni tan astuto. Utiliza tan finamente la verdad para inspirar el engaño, la virtud para autorizar el pecado, las máximas de Jesucristo para autorizar las suyas, que incluso los más sabios son víctimas de sus engaños.
Entonces por eso es muy importante leer el Tratado de la Verdadera Devoción, para que nosotros podamos clamar por la verdadera sabiduría, porque ahí él explica, yo estoy leyendo estos días como por segunda vez el libro que se llama El amor de la sabiduría encarnada, de San Luis María de Montfort también, y ahí él explica los diferentes tipos de sabiduría que hay: sabiduría natural, sabiduría mundana, sabiduría divina y una sabiduría satánica, podríamos decir. Entonces sí, el mundo tiene su sabiduría para engañar. Incluso, como dice el Señor, a los elegidos si fuera posible. Entonces hasta los más sabios son víctimas de sus engaños. Mi gran peligro es mi acomodación al espíritu del mundo metido en mi corazón. Entregarme a Dios en Jesús, en nuestra Madre, significa renunciar al espíritu del mundo, renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras. A ver, siempre me ha gustado meditar en eso de las pompas, que dice San Luis María de Montfort en la oración y en su doctrina. Entonces, imagínense, en eso se resume el mundo. Y resulta que nosotros por unas pompas de jabón estamos perdiendo muchos la eternidad. Estamos perdiendo la verdadera realidad, la eternidad. Muchos están arriesgándose a perder la eternidad por unas pompas de jabón. ¿Se imagina eso? ¿Cuáles son esas pompas o esas burbujas? Eso, los placeres, las riquezas, los honores, todo lo que viene de ese mundo para exaltar el yo y de parte de las criaturas. Entonces, que no te pase a ti eso, que no me pase a mí eso, porque muchas veces hemos caído en eso. Entonces, ¿qué hay en una burbuja? Se ve como algo, como que quiero cogerla, y si la cojo, no era tal, era una ilusión, era un engaño, era una mentira. Entonces, así es. Entonces lo que decía la otra vez, ¿no? Tal vez alguno aquí ya me lo ha escuchado, pero es eso, o sea, sí, entonces te sugiere, ¿no? Ese espíritu inmundo, si haces tal cosa, mira qué rico, vas a ser feliz. ¿Sí? Si consigues tanto dinero, vas a ser feliz. No, eso es bueno, vas a poder ayudar a mucha gente. Entonces lo mete uno por un camino eso de ambición, de esclavitud, de avaricia, etcétera. O si te consigues tal mujer o tal, o sea, tantas, si pruebas tal nueva droga, si logras no conseguir tal, no era, entonces quiero más, este no era, pero tal vez esto sí. No. Entonces el Señor que nos ofrece, Él nos ofrece sí como unas bolas, pero de oro, verdades divinas, que sí son reales, que al cogerlas las puedo atesorar, me van enriqueciendo, me van llenando, me van alimentando, me van nutriendo, me van transformando, me van divinizando. Pero lo otro, entonces por eso tenemos que estar muy atentos y vigilantes con este mundo de astucia satánica cada vez más, en que se nos ofrecen muchas de esas pompas y de esas ilusiones. Ahora vamos con la palabra de Dios. Ay del mundo por los escándalos, dice en Mateo 18. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene, lo que hablábamos ahora. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ser arrojado en la gehenna del fuego. Mateo 18. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Juan 15:19. Entonces eso, cuando una persona es agasajada, es aplaudida, es aceptada por este mundo, es muy mala señal, o sea, es una señal clara de que es una persona que pertenece a ese mundo, es un mundano. Entonces, allá el mundo que aplauda a sus mundanos, como dice el Señor, allá los muertos entierren a sus muertos, porque eso es lo que son, almas muertas en vida, allá, que el mundo engañador, con sus millones de gente engañada, se aplaudan entre ellos. Pero a los santos no, a la iglesia no, pero ahora sí, es una iglesia falsa que ahí está, ¿no? Con un líder agasajado por el mundo, aceptado por el mundo, bien visto por los ojos de ese mundo traidor, eso, para que disciernan, ¿no? Entonces, o sea, como lo que yo tantas veces he dicho, ¿de cuándo acá la iglesia se volvió amiga del mundo? Explíquenme eso.
porque la iglesia siempre fue perseguida y odiada por el mundo. Entonces, si el mundo nos odia, nos desprecia, nos critica, buen signo, no somos de ese mundo. Yo, como les decía el otro día, yo no quiero pertenecer a ese mundo ni por eso no me interesa acreditarme con ese carnet que me certifica como un borrego más de ese mundo, como un miembro más de la manada. Tenemos que ser diferentes. Entonces el mundo nos va a perseguir, nos va a odiar, no se nos haga extraño. Tenemos que por eso irnos preparando para eso. O sea, tenemos que irnos ubicando de tal manera y organizando nuestra vida, hermanos, de tal manera que entendamos que tenemos que llegar al punto de vivir y sobrevivir sin ese mundo, sin tener parte con ese mundo. Y ustedes ya me entienden a qué voy con eso. Y es que eso está en el libro del Apocalipsis. El que no tenía esa marca no podía comprar ni vender. O sea, estaba al margen de ese mundo. Hacia allá tenemos que direccionarnos. Que podamos vivir y sobrevivir sin ser miembros de ese mundo. No importa, mejor. Vamos a entender a descubrir la verdadera paz. A descubrir lo que ese mundo jamás tendrá. Jamás lo tendrá. Puede tener eso, aparatos, riquezas, lo que sea. Cosas último modelo, armas super avanzadas, lo que sea. Pero ese mundo nunca va a tener felicidad. Este mundo de porquería jamás va a tener a Dios. Jamás lo va a tener. Y resulta que solo Dios es el que es. Lo otro no es. O sea, porque el Señor dice, yo soy el que soy. Y el que está unido a Él empieza a hacer. O sea, a hacer de verdad. Y lo otro, entonces, si no es, entonces, ¿qué es? Lo que no está en el Dios que es, que viene a hacer todo lo otro. Es como una ilusión que va a pasar y de la que no va a quedar recuerdo. Yo me quiero ir con eso. Lo terrible, hermanos, y lo muy preocupante, y por eso es tan importante yo prepararme bien para ayudar a las muchas almas con mi vida, con mis actos, con todo lo que soy, es poder despertar a otros viviendo en la divina voluntad, porque es muy preocupante ver el estado en que está la mayoría de gente de inconsciencia y de ceguera, precisamente por ir detrás de esas pompas de jabón y detrás de eso que no es real, es una ilusión, es una trampa del diablo todo esto, todo ese mundito, ¿no? De los likes y todo lo que hablábamos ahora es eso, algo que no es real. Ahí está, como algo que va a pasar. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Primera de Juan 4:5. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, lo que acaba de decir. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Juan 15. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan. Entonces mire lo que dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Para meditar, para pensar eso. Porque sí, yo puedo en la práctica aquí adentro de mí estar apegado a esas cosas, anhelar esas cosas. El Señor, lo digo por propia experiencia, Él va dando la gracia de que llega un momento en que muchas cosas que uno deseaba, que aspiraba aquí de este mundo, ya no. Ya el alma va identificando qué es real, qué me hace verdaderamente feliz, qué verdaderamente sirve, ¿sí? Y va identificando eso. Ya hay muchas cosas que no, que son trampas, ¿sí? El alma empieza a identificar las cosas por lo que son. Entonces empieza a reconocer eso, que en todo esto hay mucho de ilusión, de vanidad, de superficialidad, de estafa. Entonces el alma, entre más espiritual, entre más conozca al Señor, empieza a ser más difícil de que la estafen, ¿sí? De que la engañen. Lo que siempre digo, si el que conoce la verdad, no lo pueden engañar con la mentira. Pero resulta que es que hoy en día la gente no conoce la verdad. Entonces por eso los engañan muy fácilmente con cualquier mentira.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:3. Todo esto es para meditarlo. Cada una de estas frases podría dar para toda una charla. Entonces eso es cortar, como cuando nos decía ahora el Señor eso en su palabra, cortárselo, aquello que me está llevando al pecado. Entonces no es cortarse la mano, no es cortarse un ojo. Por ello les mandé un video en el grupo de un padre muy bueno, este padre Carlos Span, creo que se llama, donde él habla de esta frase. Cortar con cada uno debe ir teniendo cada vez más identificadas las cosas, ¿sí? No aquí afuera solamente, aquí adentro. Identificar qué cosa, esto me está llevando al mundo, me está atando al mundo. Tal cosa me está distrayendo de mi misión. Tal otra cosa me está gustando mucho, cuidado, ¿sí? Tal otra cosa me está llevando a no cumplir bien mis deberes de Estado, por ejemplo, ¿sí? Ir identificando todo eso. Tal otra cosa me está llevando como a encontrar mi contento en eso y no en Jesús. Y Él es un Dios celoso, entonces pila, se me está volviendo un ídolo. Ir identificando. Y pueden ser sutilezas, pueden ser cosas no tan escandalosas, digámoslo así, o tan notorias o tan claras como decir los vicios, ¿sí? Típicos. Porque, ojo con eso que voy a decir, oír, es... Yo por ejemplo, que una vez tengo un amigo que le gusta fumar mucho, entonces, y en un momento él me decía, ¿y cuál es tu vicio? Entonces yo le dije, la soberbia o el orgullo. Entonces me dijo, no, eso no es un vicio. Yo le dije, no, sí es un vicio. Entonces eso, nosotros pensamos que vicio es la droga, el trago, la pornografía, el cigarrillo, los casinos. Esos son vicios, o sea, como frutos externos de un árbol que tiene muchas raíces, y esos son los vicios más difíciles de vencer y que la sociedad piensa que no. Entonces, por eso yo lo sé por el libro que tanto yo recomiendo de Concepción Cabrera de Armida, que por cierto en mi canal poco a poco estoy subiéndolo en audiolibro, ojalá lo escuchen porque ese libro hace mucho bien al alma, súper, o sea, es el Señor hablando ahí, es impresionante. Ahí en ese libro el Señor muestra eso, cómo hay familias enteras de vicios y de virtudes, y cómo la raíz de todo ese mundo, de toda esa familia de vicios es Satanás, y la raíz de todas las virtudes es Jesús, es el corazón divino del Señor. Entonces hay muchos vicios, la soberbia, el orgullo, la altanería, la desobediencia, la vanidad, la pereza, la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de esos vicios estamos llenos, y ahí están como demonios escondidos, ¿sí? Como hay inquilinos ahí que no pagan arriendo nunca. ¿Sí? Entonces tenemos que pedirle al Señor la gracia de eso, que nos ayude a identificar qué vicios tiene cada uno en el alma. Son los vicios del alma, vicios espirituales. Que como fruto, digamos, como efecto, vienen ya esos vicios exteriores. Si yo caigo en ser grosero, por ejemplo, pero ¿por qué caigo en eso? ¿Qué hay detrás de eso? Que yo caigo en ponerme de mal genio por cualquier cosa. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Ir identificando todo eso. Mas esto les digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que aprovechan el mundo sean como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. 1 Corintios 7. Y qué bueno que así sea, que este mundo está por terminar, como un rollo que va a ser recogido y cambiado por otro nuevo, como dice en el libro del Apocalipsis. Si alguno se cree muy religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Entonces esto es para meditarme. No contaminarse con la corrupción de este mundo. Eso es lo que a Dios le agrada. Mantenerse uno puro en un mundo completamente infectado. Y yo creo que en estos tiempos es aún más meritorio, porque eso, no, aunque siempre en la historia de la humanidad ha habido mucho eso, mucha tentación, mucho pecado, muchos ídolos, muchas idolatrías, prostitución, cantidad de cosas que
que jalan a las almas lejos de Dios. Siempre han estado ahí, pero en este tiempo eso es como más abundante todo eso y más sutil, más astutamente. ¿Qué te aprovecha acá ahora de la imitación de Cristo? ¿Qué te aprovecha de todo esto? Yo lo envío ahí en el grupo para que lo mediten, lo relean, lo profundicen, porque aquí pues yo no, digamos que si me detuvieran cada cosa más, pues no avanzaríamos casi. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si careces de humildad por donde desagradas a la Trinidad? En un lenguaje más sencillo, ¿de qué sirve como definir o conceptualizar esos misterios, esas cosas de Dios, saber definir el misterio de la Trinidad, si careces, por ejemplo, de humildad y disgustas a la misma Trinidad? Entonces, las cosas de Dios no se nos pueden quedar en palabras, en conocimientos, en teoría. Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, mas la vida virtuosa hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Si supieses toda la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad. Entonces, si hoy más que nunca ve uno eso, que es fácil encontrar gente que predique bien, que hable bonito, que diga incluso verdades, como dicen, la imitación de Cristo al demonio le da lo mismo engañar con la verdad que con la mentira, ¿sí? Entonces hoy se utiliza mucho eso. Por eso yo les he dicho siempre, no confíen en ningún hombre, no confíen en mí, no confíen en ningún hombre, por bueno que parezca, empezando por no confiar en uno mismo. Entonces no confíe cada uno en sí mismo. Tanta mentira que nos han metido de la autosuficiencia, de la autoestima, de confía en ti mismo, la autoconfianza, el auto, todo eso es puro Lucifer. Dios no, yo puedo, yo tengo adentro, yo ya soy, o sea, en la práctica le están diciendo, en el fondo le están diciendo a la gente, desde niños en el colegio, le están diciendo, tú eres un Dios, tú no necesitas a Dios, ¿sí? Tú solo puedes, tú eres un superhombre, no necesitas ningún Dios. Eso es puro demonio. Le están diciendo a la gente desde niños eso. Que viva creyéndose lo que en realidad no es. O sea, una ilusión, la ilusión de la vanidad. Eclesiástico 1:2. Amar y servir solamente a Dios, suma sabiduría es. Por el desprecio del mundo ir a los reinos celestiales. Entonces ahí no podemos resumir esta lección. Sabiduría verdadera, despreciar al mundo por ir a los reinos celestiales. Y todo esto con oración, o sea, pedir mucho Espíritu Santo, sabiduría verdadera, esa oración que está en el libro de Eclesiástico, de pedir la sabiduría, hacerla. Pedirle a la Santísima Virgen María, que es el trono de la divina sabiduría, que nos dé eso, que nos dé la gracia de vivir en la verdad, de ubicarnos en la verdad, porque ahí está el problema, que tenerlo acá es fácil, pero lo difícil es vivirlo en verdad. Acuérdate frecuentemente de aquel dicho de la Escritura: no se cansa, no se harta la vista de ver ni el oído de oír. Procura pues desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible, porque los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Vivimos en un mundo muy atado o sea, que vive muy pendiente de los sentidos. Eso es lo que significa la sensualidad. Nosotros asociamos de pronto lo sensual como con el sexo, ¿no? Sensual es lo sensitivo, o sea, lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, ¿sí? Entonces vivimos en un mundo, en una cultura sumergida en la sensualidad, y por eso muy poco espiritual, muy poco profunda, muy poco meditación, muy poco reflexión, ¿sí? Muy poca vivir en la verdad, precisamente por eso, porque se vive en la sensualidad. Entonces cada uno pregúntese eso, o sea, ¿hasta dónde mi vida es eso, sensual, esclavo de lo sensual,
Porque mira lo que dice, los que siguen su sensualidad manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. No tengas deseo demasiado de saber, porque en ello se halla grande estorbo y engaño. Los letrados gustan de ser vistos y tenidos por tales. Muchas cosas hay que el saberlas poco o nada aprovecha al alma. Y muy loco ese es el que en otras cosas entiende, sino en las que tocan a la salvación. Las muchas palabras no hartan el alma, mas la buena vida le da refrigerio y la pura conciencia causa gran confianza en Dios. Entonces esto es de la imitación de Cristo. Entonces esto es muy importante. Aquí nos está queriendo decir que también algo mundano, como les explicaba ahorita, todo lo que no se hace con la intención hacia Dios, sino dirigida hacia sí mismo, ahí se cae en la mundanidad. Entonces ahí por eso hay mucha sabiduría mundana, porque mucha gente, vivimos en un mundo lleno de eso. Muchísimos ejemplos podríamos poner de eso. De un mundo en el que la gente le gusta llenarse de conocimientos, leer, estudian, hacen una carrera, otra, miran acá, pero por soberbia, no por el afán de conocer más a Dios, o evangelizar o servir más a los demás o cumplir mejor sus deberes, sino por un afán muy de vanidad, por ser admirados o por volverse ricos o por dominar a los demás. Incluso hay gente que está muy preparada en la vida para servirle a Satanás, como los que se infiltraron en la iglesia desde hace décadas. Es un ejemplo tenaz de eso. Formados en las ideas comunistas, han estudiado psicología para manipular mejor a la gente, cosas de economía, de historia, cantidad de estudios, pero con una intención completamente torcida y podríamos decir demoníaca, ¿sí? Con una intención muy mala, ¿sí? Entonces a nosotros nos podría pasar eso también incluso con las cosas de Dios, ¿sí? Entonces por eso es tan importante uno rectificar la intención en todo lo que hace. Pedirle al Señor esa gracia, al Espíritu Santo, la gracia de la rectitud de intención. Entonces aquí nos dice, hay muchas cosas que el saberlas poco o nada aprovecha al alma. Acuérdense que hace 8 días yo les hablaba de eso, o el miércoles. Hoy en día eso, con tanta información que hay, se puede uno ir por la curiosidad, entonces se puede desviar y puede estar perdiendo tiempo valioso de estar conociendo a Dios, de estarse formando en cosas que sí me van a servir a la hora del juicio final o del juicio particular, mejor dicho, a la hora de la muerte. Pero en cambio hay cantidad de temas superficiales, curiosos, que hoy la gente la pasa escuchando esas cosas, hablando de gente de la iglesia, de oración. Incluso hay muchos canales que solo es eso, entonces se vuelven amarillismo, o sea, como lo que vende, ¿no? Eso sí vende. Esto, por ejemplo, casi muy poquita gente le interesa. Sí son importantes saberlos, y eso sí, la gente, ¿no? Lo que se ve en este mundo, ¿no? En cosas de Dios, de eternidad, de santidad, muchos se quedan con los conocimientos que recibieron en la primera comunión. O alguno que estudió en un colegio de sacerdotes o de monjas, allá el poquitico que le alcanzó a quedar. Algo aprendió y con eso se quedó y piensa que ya eso es todo lo que había que aprender de Dios, de iglesia, ¿no? Pero en materia de cosas mundanas, ahí sí, hay gente que dura toda la vida estudiando. Salen del colegio, la universidad, posgrado, magíster, especialización de no sé qué y viaje aquí y gastando millonadas en eso, esforzándose tantos años en eso. Yo he conocido un par de ejemplos así de gente cercana o que he conocido que me han contado eso. Recuerdo una señora que se preparó conmigo precisamente a la consagración hace ya años. Contaba que ella con el esposo habían estructurado su vida de tal manera, según el mundo, según este mundo engañador, gente sana, gente juiciosa, pero no cristiana en su mentalidad, sino mundana en su mentalidad. Entonces,
planificaron así, no vamos a tener hijos sino hasta que ya tengamos esto y esto y esto y hayamos hecho esto y esto y esto. Entonces planificaban esto y lo otro, sí, no querían tener hijos todavía. Entonces estudiar, trabajar, ahorrar, comprar esto, comprar lo otro. El esposo estudie esto, estudie lo otro, plata aquí, todo, o sea, como ese ideal de vida que muchos manejan hoy en día, ¿no? Pero Dios por ningún lado, ni cruz, o sea, nada de cruz. Cuando digo nada de cruz, ahí están los hijos, no, comodidad, divirta, o sea, como disfrutemos de la vida, ¿sí? Esa es la mentalidad mundana. Disfrutemos de la vida, pero sin aquel que es la vida, ¿sí? O sea, sin Cristo. Eso, disfrutemos de esta vida, pero de espaldas a Dios, que es la vida verdadera. Entonces, ¿de qué vida se está disfrutando? Del mundo, un engaño. Y resulta que tenía ya 30 y pico de años y se murió el esposo. Se murió, le dio una enfermedad y en las venas, no sé qué, a las 2 semanas de que se la descubrieron se murió, algo así, o sea, fue una cosa así rapidísima. Todo su proyecto de vida al piso. Entonces, ¿qué quiero decir con ese ejemplo? Pues ahí está muy claro, ¿no? Muy claro. Entonces nos quedaría pendiente para el miércoles, Dios mediante, de esta primera lección solo algo sobre los escritos de la divina voluntad. Y hay unas lecciones, yo ya les había hablado de este libro, hay unos de los que me escuchan aquí que ya lo conocen, lo han leído, de pronto ya lo tienen, pero para los que no lo voy a enviar ahí, aunque en cada una de las lecciones que se mandan en este material ha sido hecho por una hermana que se llama Belén Moreno, para darle el crédito a ella, yo no me acredito esto de que yo me puse a hacer esto, no, es un material muy bueno, ella fue la que lo hizo, donde reúne, como ustedes ven, San Luis María de Montfort, Imitación de Cristo, Sagrada Escritura y libros de cielo, y de pronto algún escrito de algún otro santo, o si no está, pues yo lo voy metiendo aquí en las charlas que yo les voy dando. Pero como les decía, también aquí la idea no es ir con afán, sino, como ven, es una formación profunda, muy rica, muy necesaria, cosas muy importantes. Entonces esto que les voy a enviar, léanlo a lo largo de la semana, muy especialmente esa lección, la de la Virgen, de ese libro que se llama La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Porque son lecciones un poco largas y no las podemos leer acá, o si no ya nos extenderíamos mucho. Entonces ese libro les va a quedar como Reina del Cielo, la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Sí, muy lindo, muy hermoso, sí. La lección. Entonces ese libro lo deben ir leyendo. Para los que no lo tienen, vuelvo y repito, ahí va a ir en cada una de estas lecciones. Por ejemplo, en esta de la primer día, pues va a ir el primer día de esa lección, que son 31 lecciones. Esas lecciones que da la Virgen María hacen mucho bien al alma, por eso el que no la lea, pues él es el que sale perdiendo. Porque ahí ella misma, mientras yo voy leyendo sus palabras, ella va a ir haciendo algo en mi alma. O sea, mientras yo la voy escuchando, el Espíritu Santo está actuando en mí. Y ella en ese libro enseña cosas súper importantes y qué mejor que escucharla a ella. Imagínense, la maestra de todos los santos. Es ella misma hablándonos a través de esas lecciones. Yo lo siento así cuando lo leo, las lecciones, hermoso. Siento que es ella la que está hablando, contándonos. Sí, es todo. Que ese libro es dictado directamente por la Santísima Virgen, entonces es un tesoro muy grande que hay que aprovechar. Es un libro de oro. Ese libro es un libro de cabecera, o sea, es un libro que no se lee una vez en la vida. Yo ya lo leí, no. Ese es un libro que yo en cada momentos difíciles, en cualquier momento lean una lección de esas de la Virgen y verán cuánta paz les transmite ella con sus palabras. Las palabras del Señor y de la Virgen no vuelven a ellos vacías, son palabras que tienen poder de amor, un poder de amor. ¿Y qué hace el amor? El amor sana, el amor libera, el amor ilumina, el amor perdona, el amor como que refresca el alma, la alimenta.
A través de ese libro ella misma nos lo dijo, acuérdense, cuando lo leíamos, seré tu fuerza en la debilidad, acuérdense. Entonces ella lo cumple. Y ese libro tiene una lección de la Virgen y nos deja una práctica también y una ejaculatoria para repetirla a lo largo de la semana o del otro día. Entonces ojalá los vayan leyendo. Entonces aquí vamos a leer todo menos esa parte, porque como les digo nos extenderíamos mucho. Entonces esa parte de la lección de la Virgen, vuelvo y les repito, queda de tarea para que ustedes leyendo esa lección vayan entrando cada vez más en ella. Entonces que sea un momento de recogimiento, de soledad, de quietud, ¿sí? Ojalá, no sé, en el momento que tú mejor oras, ¿no? Hay algunos que les queda muy bien orar antes de acostarse, cuando ya los niños se durmieron, cuando ya acabaron sus deberes, cuando ya están tranquilos antes de acostarse a dormir, tienen un momento de oración. Hay otros que les queda mejor al amanecer, o hay otros que, bueno, en el momento que pueden ir al Santísimo, no sé. Pero esa lección es muy importante yo leerla, eso, sin afán, porque es de meditar, de leer varias veces hasta que yo comprenda. El lenguaje de la Virgen es muy sencillo, pero hay cosas que a veces hay gente que no está acostumbrada a ese lenguaje, entonces no las entiende de una vez, ¿sí? Y más que entender es lo que digo, poderlo practicar, poderlo vivir, que ahí es donde está la dificultad, pero ella ayuda con la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, aquí por ejemplo ella nos dice: yo seré inseparable de mis hijos. Acuérdense que esto ya lo habíamos leído. Pondré mi vida, mi amor, mis virtudes, mis dolores a su disposición. Entonces eso, a través de las lecturas de estas meditaciones, yo voy como enriqueciéndome de esas perlas, de esas joyas que ella me dejó con su vida en la tierra. Entonces, con todo lo que la Virgen vivió cuando estuvo en la tierra y la Sagrada Familia, ellos nos dejaron una herencia que solo la podemos como apropiar, atesorar y aprovechar en la medida en que hagamos estas meditaciones, en la medida en que conozcamos la verdad, en que la tengamos primero acá y después acá. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamá Celestial, en medio de tantos hijos tuyos, yo el más pequeño, el más necesitado de tus hijos, quiero pedirte en este momento que con la acción del Espíritu Santo, te invito para que cierres tus ojos en este momento. Te pido que a través del Espíritu Santo consumas y hagas cenizas, destruyas en nosotros, en mí, en cada uno de nuestros corazones, todo lo que no es voluntad divina, todo lo que no es amor, todo lo que pertenece a este mundo, todo lo que le pertenece a Satanás, todo lo que nos aparta del Señor. Pedimos, Madre Santísima, que lo quites de nuestras vidas. Pedimos que podamos llegar a ser almas llenas del Espíritu Santo. Podamos ser esos verdaderos apóstoles de amor, esos apóstoles marianos de los últimos tiempos que el mundo tanto necesita. Que podamos merecer, como tú, estar con esas alas plateadas del Fiat divino, con las cuales podamos volar, viajar entre el pasado, el presente, el futuro, el cielo y la tierra, llevándole almas al Señor. Tú sabes, Madre Inmaculada, cuánto nos odia Satanás, todo el infierno, cuánto odia esta misión, cuánto quisiera Él que las almas no vivamos en la divina voluntad, que no perseveremos, que no seamos fieles a nuestra vocación a la santidad. Por eso te imploramos tu protección y tu bendición. Apresura el triunfo de tu Inmaculado Corazón, apresura ese triunfo en la Iglesia, en el mundo entero. Danos tu paz. Pídele en este momento a la Santísima Virgen que te alcance esas gracias que tanto necesitas y que ella lo sabe.
Santísima Trinidad, concédenos aquello que la Santísima Virgen María pide para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que más nos conviene, pero ella sí lo sabe. Ella sabe qué es lo que verdaderamente necesitamos, que nos conceda más humildad, más decisión, más firmeza, más espíritu de mortificación, más confianza en Dios, nos conceda ese santo abandono en la voluntad de Dios, nos conceda templanza y todas las virtudes y dones que más necesitamos. También por la intercesión de nuestro amado Papá San José, imploramos, Señor, que nos concedas aquellos bienes materiales, temporales que sabes que necesitamos, comenzando por la salud de nuestros cuerpos, que podamos ser pronto transformados, rejuvenecidos, divinizados por tu Espíritu Santo en ese gran Pentecostés que esperamos, para que quedemos capacitados para toda buena obra, para que podamos ser luz en los momentos de mayor oscuridad que vienen sobre el mundo y podamos ser instrumentos de la verdad en este reino de mentira en el que ya estamos. Que no tengamos miedo, nuestro único temor o nuestro único miedo sea apartarnos de ti. No tengamos ningún temor a la persecución, a las burlas de este mundo, ni siquiera a la muerte, sabiendo que tú todo lo dispones para bien de los que te aman. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, ilumínanos con tu luz, defiéndenos con tu espada, cúbranos bajo tus alas. Amado San José, ruega por nosotros. Madre Luisa, ruega por nosotros y enséñanos a vivir en el divino querer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé si de pronto alguien quiere decir algo, tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia.